alrededor y encuentro desamor, soledad y desespero. Cuánta necesidad de Cristo, mas no se encuentran obreros. En mi corazón yo siento el llamado, mas muchas veces no obedecen mis pies, labios y manos. ¿A dónde iré, Señor, si en todo lugar tú estás? De ti no puedo escapar. Hoy me rindo a ti, úsame para otros llevar tu evangelio de paz. Necesidad de Cristo, mas no se encuentran obreros. En mi corazón yo siento el llamado, mas muchas veces no obedecen mis pies, labios y manos. ¿A dónde iré, Señor, si en todo lugar estás? Señor, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das, Señor, de vida en este día nuevamente. Gracias por poder llegar hasta aquí, Señor, y poder encontrarnos esta gran familia de la fe. Yo sé que siempre es de mucho gozo, de mucha alegría el poder vernos. Nos regocijamos al vernos nuevamente y más aquellos que nos vemos por días atrás. Te pedimos que tu bendición nos inundes en esta mañana, nos llenes y tu presencia sea en nosotros, Señor, bien latente en nuestras vidas. Te ruego que tu Espíritu Santo, siempre te pido que hables a cada uno de nosotros según nuestra necesidad, Señor. Oh Padre Celestial, y bendecimos a aquellos que no están tan bien, que están en otros lugares congregados, que tú les seas con ellos. Y Padre, aquellos que no pueden llegar por otras razones, también tu Espíritu Santo sea con ellos, también reposando en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
una alegría con nosotros tener en esta mañana a otro de sus ex integrantes, en este caso Sofía, así que bienvenida Sofía. Sofía ya está creciendo, ¿qué ustedes creen? Sí, voy para allá. Sofía ya está creciendo como todos los niños y así que todos los demás, ¿verdad? Como han crecido desde pequeñitos que los teníamos aquí como Lian. Y pues bueno, le damos la bienvenida nuevamente a Sofi y a su mamá Yenvie. Nosotros bien, gracias al Señor, extrañando mucho. Esta sigue siendo la casita de nosotros. Es así como que es como las madres, ¿verdad? Que no importa la edad que uno tiene, que uno siempre se siente ahí como parte de ella. Así nos sentimos nosotros con la Trinidad. Gracias a Dios estamos congregándonos en una iglesia, gracias a Lester y Janet que nos presentaron los pastores, son de Las Tunas, los pastores Omar y Alina. Es una congregación pequeña, déjenme decirles que es casi tan pequeña como esto, más pequeña todavía. El templo es pequeñito, están empezando a trabajar con el grupo de música, pero nos han dado una acogida bien linda y sobre todo la palabra y el mensaje se mantiene. Y ahí estamos. Todavía somos parte de la Trinidad, pero hay una realidad. Dios nos quiso allá por algún motivo y ahí estamos. Pero bien, gracias al Señor, todo bien. Con tus manos me creaste y me diste forma con amor, con fidelidad me moldeaste y me corregiste con justa razón. Tu misericordia me consuela, porque tu ley es mi delicia. Me ofreces tu amistad sincera y esperanza es tu justicia. Con tus manos me creaste, tú me diste forma con amor, con fidelidad me moldeaste y me corregiste con justa razón. Tu misericordia me consuela, porque tu ley es mi delicia. Me ofreces tu amistad sincera, esperanza es tu justicia. Tu misericordia me consuela, porque tu ley es mi delicia. Me ofreces tu amistad sincera, esperanza es tu justicia. Oh Jehová, que tus juicios son justos. Gloria al Señor, ¿verdad? Nadie puede amar a Dios si no lo manifiesta con el cuerpo. Ahora mismo es nuestro cuerpo que está sentado en los bancos, pero si nuestro cuerpo no está unido a nuestro espíritu y a nuestra alma, no estamos completos. Y lo que quería decir Jesucristo cuando decía: coman de mi cuerpo y beban de mi sangre, es todo tu ser, todo tu ente debe estar involucrado y sumergido en mi persona. Y con este símbolo que vamos a hacer en esta mañana, queremos recordar, rememorizar, queremos revivir la experiencia espiritual plena de un cristiano con su Dios. Les invito a participar de estos elementos, el pan y el vino. Vamos a repartirlo de allá para acá y Daisy de allá para acá, y se unen en el medio. Yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado,
tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a mantener los elementos en nuestras manos para que todos, cuando demos la orden, unidos tomarlo. Pero antes vamos a examinarnos a nosotros mismos. Vamos a tener un momento de oración íntima, donde cada uno de nosotros vamos a decirle al Señor: límpiame de todos mis pecados con el poder de tu sangre preciosa derramada en la cruz. Quiero, Señor, vivir en armonía íntegra contigo. Quiero tomar estos elementos en una relación profunda y espiritual contigo, que no solamente incluya mi cuerpo, sino que incluya todo mi ser. Vamos a estar en oración. Señor, en este momento nos ponemos ante tu presencia, de la cual nunca podemos separarnos. Queremos, Señor, ir a tu presencia, tener comunión contigo a través de este acto, con nuestros corazones limpios. Nosotros no podemos limpiarnos, eres tú, con tu sangre preciosa derramada en la cruz. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado, dice tu palabra. La ley divina requiere muerte por el pecado. La paga del pecado es muerte. Y tú tomaste nuestro lugar en la cruz, de una forma cruel, de una forma, Señor, donde el enemigo derramó su ira, su violencia y su odio a tu cuerpo. Fue triturado con los golpes del látigo, de la espada, derramando tu sangre preciosa, que nos limpia de todo pecado. Límpiame, Señor. No quiero pecar, como decía el himno antiguo. Agradar a mi Dios es lo que quiero. Señor, con nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, te adoramos y participamos de estos elementos una vez más. Por Jesucristo. Amén. La noche que Jesucristo cenó con sus discípulos en el aposento alto, después de haber cenado, tomó pan, lo subió, lo alzó con sus manos y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, comed de él. Comamos del pan que simboliza el cuerpo de Cristo molido por ti y por mí. Comamos. Después tomó la copa y alzándola dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada, bebed de ella.
El pastor en su ausencia nos pidió que tomáramos este lugar, lo hacemos con gusto. Y antes de seguir vamos a pedir la dirección del Señor. Vamos a estar en oración. Señor bendito, estamos delante de ti y te pedimos que una vez más el pan espiritual, tu palabra, pueda venir a nuestros corazones, a nuestras mentes, y podamos, Señor, asimilarlas y recibirla. Bendice a esta congregación de una manera especial. Permítanos, Señor, tener un concepto claro de quién eres tú y cómo tú quieres que seamos nosotros, de cómo es tu obra, qué tú quieres de ella. Te pedimos, Señor, que bendigas también toda reunión que en este momento se realiza en tu nombre en todas partes del mundo. Y queremos pedirte también por el hermano Carlos y Lisette y Carlito, que tú seas con ellos allí, Señor, y tú le unjas con el poder de tu Espíritu y él pueda ser expositor de tu palabra de una forma clara y evidente. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el tema que queremos compartir con ustedes en el día de hoy es la economía en el reino de Dios y en la iglesia. ¿Cómo quiere Dios que sea su iglesia? ¿Cómo quiere Dios que pensemos nosotros como pueblo de Dios en la obra de Dios? Si pensamos en la obra de Dios como una empresa universal, ¿qué tipo de empresa quiere Dios que tengamos? ¿Qué tipo de empresa somos nosotros? ¿Qué tipo de negocio es la iglesia de Jesucristo en medio de este mundo? Bueno, lo primero que vemos en cuanto a Dios y la economía del reino de Dios es que Dios es un Dios de abundancia. Primera manifestación que vemos en esta abundancia, y vamos con nosotros ahí a Génesis capítulo, pueden tener sus Biblias, versículo 8 en adelante. Vamos a decir que la primera bodega que pone Dios en función de sus hijos, de la iglesia de Jesucristo, de los creyentes, que en aquel tiempo era unos solos creyentes, no había iglesia, no había pueblo de Israel, era Dios y el hombre creado. Y aquí tenemos el primer lugar, vamos a decir la primera bodega y su contenido. Capítulo 2, versículo 8 en adelante. Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Fíjense que nos puso a nosotros, al hombre. No eran para los animales solamente, era especialmente para el hombre como que corona de la creación. E hizo Jehová nacer en la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo eso había allí en el Edén. Salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón, que rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Así es que hasta había oro allí, minas de oro. Mucho de ese oro estaba metido hoy en Suiza. El oro de aquella tierra era bueno, de más de 22 quilates. Y hay allí también bedilio y ónice. Así que habían piedras preciosas. El segundo se llama Gión, el que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Hidekel, y es el que va al oriente de Asiria, que es el Tigris. Y el cuarto es el río Éufrates. Así que era un lugar bien regado, bien bonito, con mucho contenido. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, etcétera, etcétera. Bueno, este es, vamos a decir, que el plan inicial. Dios, un Dios de abundancia, creador de todas las cosas, no es un Dios que quiere que nosotros andemos en la pobreza y andemos, vamos a decir, que en las escaseces. No voy a predicar el evangelio de la prosperidad porque nosotros no creemos en el evangelio de la prosperidad. No todos los cristianos tienen que ser millonarios, ni son, yo nunca lo he sido, pero sí millonarios en el espíritu, disfrutando de las bendiciones de Dios, que es el mejor tesoro, sin escaseces. El hecho de que tengamos
vamos a decir que no un closet lleno de ropa o almacenes repletos de echándose a perder la comida, no es lo importante. Lo importante es que tengamos el pan nuestro de cada día y que ese pan sea nutritivo. Pero Dios es el Dios de todas las cosas. No predico tampoco el evangelio de la liberación, pensando que la iglesia es el reino de Dios en la tierra del sentido de vista material, lo que se llamó en un tiempo el evangelio de la prosperidad y el evangelio de la liberación, donde se decía que el socialismo era el reino de Dios en la tierra y que tenía que ver solamente con el pan, etcétera, etcétera. No somos predicadores de eso, no creemos en eso. No creemos que los cristianos tienen que estar millonarios porque hemos pasado por todas. Pablo decía, he aprendido a estar en todas, teniendo mucho y teniendo poco. Y en todo, él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es una riqueza ya, eso es una bendición. Pero Dios es un Dios de prosperidad, un Dios no raquítico. Y es una cosa que Él quiere trasladar ese espíritu a la iglesia. Cuando pensamos en la historia y la relación de Dios con los distintos hombres, vemos que, por ejemplo, Abraham fue un hombre que tenía una economía bastante amplia. Esto lo tenemos en Génesis 12, 1 al 3. Cuando vemos a Noé, pudo hacer un arca que todavía los transnacionales se quedan chiquitos, vamos a decir, los barcos grandes hoy se quedan chiquitos con el barco que hizo Noé. Y se hizo un barco tan grande con madera y con todos los recursos que llevaba. Era un hombre que tenía a su disposición cosas con que trabajar, con qué hacer esto. Por supuesto que Dios estaba con él. Así que Noé, pues lo vemos sí, construyendo el arca con todas las cosas, dijimos, ¿no? Si seguimos para adelante, la tribu de Leví, que fue la tribu que Dios escogió para que atendiera la parte espiritual del pueblo de Israel. Saben que eran 12 tribus y Leví era la tribu que no se le dio tierra. A todas las otras se le dio, cuando se repartió la tierra de Canaán, a cada tribu se le dio una propiedad, menos Leví, que decía que la propiedad de Leví era el mundo del templo y todas las atenciones del templo. El programa que Dios tenía, el proyecto que Dios tenía con el templo y todo lo que tenía que ver con el templo requería la intervención de toda una tribu, donde habían una clase sacerdotal, habían personas que se dedicaban a cargar el templo de un lado para el otro, fabricar, etcétera. Habían los que tenían que ver con la música. En tiempo de Salomón y de David, la música en el templo de Israel fue pues tremendo. Habían coros grandísimos, como sucede hoy en muchas iglesias. O sea que la tribu de Leví, como la tribu encargada de las cuestiones espirituales, aunque no tenía tierra, Dios le dio para sostenerse algunos alrededores de le llaman los ejidos, donde podían sembrar algunas cosas, uvas, etcétera, algunos frutos, pero también las ofrendas que se le daban que tenían los israelitas que llevar al altar y al templo como parte de su adoración a Dios, también incluía un doble objetivo, que era mantener esa tribu que se había dedicado enteramente a la obra de Dios. Por supuesto que tenían una dificultad. Cuando el pueblo de Dios se caía espiritualmente y olvidaban sus deberes espirituales, pues las posibilidades de esta tribu de Leví se caían y entraban la miseria en este sentido. O sea que ellos dependían de la espiritualidad del pueblo de Israel. En un momento en el libro de Malaquías hay una queja de parte de Dios, manda a algunos profetas a llamarle la atención al pueblo para que respondieran a estas necesidades de tal manera que haya abundancia en mi casa, dice el Señor. O sea que esto pues dependían, la tribu de Leví dependía de la espiritualidad del pueblo de Israel. Y así podemos nosotros pues analizar desde el libro de Génesis hasta Malaquías el interés de Dios para cómo debía ser la economía en la iglesia de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino, pues cuando alimentó
en 2 ocasiones como un símbolo, ¿no?, de cómo quiere Dios que sean las cosas. Dice que primeramente 5,000 y sobró una cantidad de peces y de panes y no los dejó que se botaran, Dios recójanlo. Y en otra ocasión 4,000 también sobró una cantidad de alimentos, sobrante cantidad, para que la gente tuviera y se saciara, porque Dios quiere que nosotros estemos saciados, tengamos todo lo necesario, no con opulencia, pero sí que cubra las necesidades materiales y espirituales de todo creyente. Y esto pues nos da a entender cómo es el plan de Dios. No desperdicio, no botar las cosas, cosas que hacemos aquí muchas veces, ¿no? Pero siempre tener lo necesario. Recordamos que al principio de venir nosotros aquí había algunos hermanos que se les dio la tarea de preparar los alimentos y siempre faltaba, se quedaba un 10%, un 15% que no tenía. Digo, no, ese no es el estilo de Dios. El estilo de Dios es que todo el mundo tenga, que todo el mundo se sacie. Y entonces se cambió esa política y siempre sobraba. Todavía esa política está, por eso sobran los carderos de cosas por ahí que decimos, lleven para las casas porque esto no se puede botar. Lleven estos alimentos para sus casas. Porque Dios es un Dios de abundancia. Cuando vemos un árbol frutal, vemos la abundancia de flores. Digamos una mata de aguacate. Cuando se termina la cosecha, cuando ya se maduran los aguacates, son 300 que tienen la mata. Pues en el inicio, cuando salieron las flores, fueron millones de flores, porque Dios siempre es sobrante, da mucho, y para que nosotros tengamos lo necesario. Cuando la pesca milagrosa, los apóstoles estaban acostumbrados a pescar, una minoría, siempre lo que agarraban eran poquitos, se habían pasado la noche y no habían pescado nada. Y el Señor dijo, tiren las redes. Y dice que no podían. Cuando recogieron las redes, ellos se asombraron de cómo habían pescado. Y se le llama la pesca milagrosa, porque Dios es un Dios de abundancia, es el dueño del mar, de la tierra, de todas las cosas. Y sus hijos, pues, podemos disfrutar de esa abundancia que Dios nos da, siempre sujeto, por supuesto, a una relación con Dios. No puede un hijo malcriado, un hijo desobediente que nunca está en la casa y que siempre tiene un conflicto con los padres, está recibiendo todas las bendiciones de los padres, porque ni está todo el tiempo ahí para recibir lo que los padres les quisieran dar. Y entonces igual somos nosotros, pues Dios siempre tiene lo mejor para para aquellos hijos que dependen de Él y tienen confianza en Él. Dios es el Dios de la abundancia. Como decíamos ahorita, el plan de Dios es que haya alimento en la casa de Dios y que se distinga el que sirve a Dios y los que sirven al Señor por el sustento que Dios nos da. Cuando nosotros vamos a ver cómo era el sistema antiguo, vamos a decir, cuando comenzaron a fabricar el tabernáculo, que era el lugar de adoración en tiempos del Éxodo, cuando estaban todavía en el desierto, que venían desde Egipto hacia la tierra prometida y que tuvieron 40 años en esa tarea. Dios le dio a Moisés la tarea de construir el templo. Y es por cuestión de curiosidad, vamos allí a Éxodo 25, para que ustedes vean el movimiento que se efectuó allí relacionado con la construcción del templo. Y eran órdenes de Dios, fueron indicaciones. Dice que todo lo que Moisés estaba pidiendo al pueblo era lo que Dios le había ya revelado. El programa, el proyecto estaba vamos a decir que en el cielo, ya Moisés lo había visto. Y conforme a este proyecto, Moisés comienza a explicarle al pueblo lo que quería. Dice Éxodo 25:3: Jehová habló a Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel. Fíjense, Jehová le habló a Moisés y le dijo Jehová a Moisés, capítulo 25, 1 y 2 en adelante: di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda de todo hombre que la dé voluntariamente de corazón. Importante, Dios nunca quiere
lo que uno no desea dar. Dios nunca le pide a un corazón egoísta. Dios nunca espera recibir nada de los corazones egoístas. Él llama a los corazones dispuestos, a los corazones que le aman, a los corazones que son desprendidos para la obra de Dios. De todo hombre que la dé voluntariamente, de corazón, recogeréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que aceptaréis de ellos. Todo esto que están pidiendo eran los materiales que iban a usar para construir el tabernáculo. El tabernáculo de reunión, que era una tienda extra, una tienda especial, donde los israelitas iban a adorar a Dios y donde iban a desarrollar el culto del tabernáculo. Y tenemos aquí, vamos a leerlo, el versículo 3. ¿Qué cosa? Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, todos estos colores tienen que ver con tejidos que costaban caro teñirlo. No tenemos ahora, como ahora que son fábricas que usan la química y tienen todo el rojo que quieran, todo el azul que quieran. Por ejemplo, en tiempos vamos a decir, en tiempos del Renacimiento, cuando los pintores empezaron a pintar, tenían que estar consiguiendo los pigmentos para pintar de los distintos colores los lienzos que ellos hacían, y tenían que conseguir también las materias para que los pigmentos se pegaran. Y eso fue todo un proceso. Estuvieron intentando por aquí y por allá hasta que lograron. Por ejemplo, el azul molían una piedra que se llamaba lápiz lazuli, le hacían polvo y con eso hacían el azul. El rojo tenían que sacarlo de un bichito que se llamaba cochinilla, que lo usan todavía los indios para teñir las telas. Todo esto, la púrpura. ¿Recuerdan cómo Lidia era vendedora de púrpura? Porque era un color que se extraía de estos moluscos, que era un trabajo complicado, difícil y valía carísimo. Ya desde tiempo los egipcios se pintaban y usaban colores y eran muy duchos en todas estas cosas, porque recopilaban, eran tesoros que ellos tenían, principalmente los príncipes de cada familia. Y aquí debían dar todas estas cosas, azul, porque iban a teñir las cortinas del tabernáculo, y este tabernáculo era como una fotografía de Jesucristo, porque cada cosa tenía un símbolo y tenía un parecido, o vamos a decir, algo que se proyectaba en la persona de Jesucristo. Por ejemplo, habían 4 cortinas, una era de piel de tejones, que era áspera, que simbolizaba la humanidad de Cristo. Había otra blanca, que tenía que ser bien blanca, que simbolizaba la santidad de Cristo. Había otra que era teñida con rojo, estos pigmentos que se piden aquí, porque simbolizaba, era una tienda grande teñida de rojo. Y la última era de múltiples colores, tenía rojo, azul, violeta, blanco, etcétera, y dorado, que simbolizaban la divinidad de Cristo. O sea que todos estos materiales, Moisés, por orden de Dios, le pidió al pueblo, y todo el que tenía corazón voluntario, tenía que proveer, y proveyeron abundantemente para hacer el tabernáculo. De tal manera, dice que Moisés tuvo que decir: ya no traigan más, que hay suficiente, ya hay más. Y aparte de eso, de materiales, también Dios proveyó personas con una capacidad especial, técnicos, para que hicieran estas labores, y le dio capacidad. Aquí están los nombres de los técnicos, y esto hacía falta para que la obra de Dios se desarrollara en aquel tiempo, que ellos estaban ambulantes de un lugar a otro en el desierto. Sin embargo, no se excluía que el pueblo se preparara con todo esto que tenía que ver con vamos a decir, con el mundo del tabernáculo y de la parte espiritual de adoración del pueblo de Israel. Si nosotros vamos más allá, bueno, ustedes pueden leer la lista, no solamente artículos, no solamente materiales, sino personas capacitadas para desarrollar esta obra. Incluyeron mujeres que eran especialistas tejiendo telas y hilos. Tenían que estar, como ustedes saben, hacían los antiguos las telas en la rueca, en el uso, y luego hacían telares manuales, que todavía muchas tribus indias lo hacen de una forma extraordinaria y bella. Ellos tenían que hacerlo, y todo eso, esa larga lista de materiales y personas, Dios lo pidió, y Él decía que se haga primorosamente. No era una cuestión ridícula, no era una cuestión miserable. Un Dios de abundancia pide que su pueblo también
provea cosas abundantes y se desenvuelva en la abundancia. Pensemos no solamente en el tabernáculo, vayamos allá al tiempo de los reyes y podemos buscar Reyes 24:24, Primera de Reyes 24:24, cuando David y Salomón estaban preparando el templo. ¿Cuántas cosas hizo falta allí? Y David proveyó abundantemente. La lista incluye, vamos a decir, canteros que labraran piedra, porque ya no era un tabernáculo, ya era un edificio que iba a ser más grande, el primer templo de Salomón, que fue una obra bellísima. Hierro para los clavos, cantidad de hierro, David lo consiguió, incalculable cantidad de bronce, madera de cedro 50, traída del cedro de los Líbanos a través de Ciro, el rey de Ciro. Hicieron un negocio Salomón y David y trajeron cedros del Líbano. Todavía quedan algunos cedros, pero la mayor parte del maderabe que se usó en el templo fue traído de los cedros del Líbano, que era una madera de primerísima calidad. 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata, hierro sin medida, obreros, canteros, albañiles. Y algunos pueden encontrar me ayuda con la cita, pero si no, seguimos adelante. Ok, porque hay pasajes paralelos, posiblemente también esté en otros pasajes. Ok, lo que quiero decir, lo que quiero señalar es que en el tabernáculo hubo cantidad de cosas que Dios pidió para que se llevara a cabo esta obra tremenda en el desierto. Fue en medio del desierto, ellos deambulaban de un lugar para otro y no dejaron de hacer la obra de Dios con todo esto que se requería. Después, en el templo de Salomón fue igual. Vamos a decir que una cantidad de cosas tremendas. Ahora, pensemos en nuestras iglesias. En nuestras iglesias, ¿cuántas cosas hace falta? Por ejemplo, ¿cuántas cosas compra Jacob? ¿Cuántas cosas hace falta para nuestra iglesia? Ayúdenme a pensar ustedes aquí. A ver, ustedes que estuvieron o que están en la cuestión de tesorería, vamos a ver, ¿cuántas cosas hace falta aquí? El agua, la electricidad, vasos, sobras, copas, el cafecito cubano que a Olimpia no le puede faltar. O sea que la lista es interminable de las cosas que hacen falta para que la iglesia funcione. Ahora pensemos acá arriba en la parte electrónica. ¿Cuántas cosas? Dios es un Dios de abundancia, nos llevaron todo, ¿verdad? Y nos dejaron con casi nada. La policía no sé qué está haciendo, porque yo creo que lo que se encontraron fue una guitarra vieja por allá, que era una pista, y al fin y al cabo, yo le digo a Alicia, no han llamado a la policía, por lo menos para saber si ellos se dedican a perseguir los ladrones todavía, porque parece que ya olvidaron esa tarea. Y la cosa fue que no ha aparecido nada, pero aquí tenemos de todo esto, porque Dios es un Dios de abundancia. Muchos hermanos que no tienen que ver con esta iglesia, que oyeron el anuncio, algunos que no los conocemos, que no los hemos visto nunca, tienen un corazón voluntario, y las tesoreras, vamos a decir las cifras que han mandado, hasta cuánto han llegado. Entonces, pues, Dios es un Dios de abundancia. La obra de Dios no se puede pensar en términos de raquitismo espiritual. Raquitismo espiritual trae vida espiritual raquítica. Un corazón raquítico, pues se va gastando en sí mismo. Y Cristo dijo, mejor es dar que recibir. Quiero decir que la obra de Dios, nosotros debemos mirarla, no solamente en términos personales, cuánto vamos a recibir nosotros aquí, sino cuánto necesita la obra de Dios general. Los que han ofrendado para acá no han pensado en su iglesia solamente, han mirado en la iglesia de Jesucristo como un ente internacional, nacional, una gran familia, la gran familia de la fe. Y un corazón abierto, abundante, pues es un corazón que Dios ama.
y que Dios bendice. La lista de las cosas que hacen falta y que necesitamos y que todos usamos es larga. Y el deseo de Dios es como Jesucristo nos enseñó. Cuando fue a dar pan, multiplicó los panes y los peces. Cuando fue a darle una ayuda de pesca a Pedro y a Juan, no cabían en la barca. Dios es un Dios que no es raquítico. Y esto es lo que queríamos señalar. La estabilidad económica de la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia, para que funcione en distintas épocas, va a necesitar distintos medios. En el tiempo de aquellos pues necesitaban que hubieran obreras que supieran hilar en el uso y en la rueca, hicieran hilos. Hoy no hace falta, eso no se usa, ya eso pasó de moda, ya eso no se puede. Ya en tiempo de Salomón, cedros del Líbano, ya no podemos buscar cedros del Líbano porque ya quedan pocos y van a costar muy caro traerlo. Cada época tiene sus características, pero todas tienen un denominador común. Dios espera que su iglesia sea una iglesia que piense como Él, abundante, una iglesia que sobre, como dice allí, haya abundancia en mi casa, para que la obra de Dios tenga efectividad, para que se puedan desarrollar tareas, se puedan hacer proyectos. Vamos a hacer un proyecto, ya no nos caben las cosas, no hay donde poner los tarecos que se usan para aquí, para allá, flores. Bueno, pues vamos a tener que hacer un almacencito allá en la parte de los niños, un proyecto. Estoy poniendo un ejemplo. Hace falta para eso dinero, hay que comprarlo. Un hermano le pasó esto, necesita una ayuda. ¿De dónde la vamos a sacar si no la tenemos? Pero si tenemos y somos abundantes para la obra de Dios, pues ahí está, cuando haga falta. Decía un hermano que él siempre, su hija mayor estaba peleando con él: papá, ¿por qué tú no usas el dinero que tú tienes? ¿Para qué tú lo quieres? Y el papá siempre decía: para cuando te haga falta, mi hija, para cuando haga falta lo vamos a usar. Pero él lo tenía, él lo había acumulado, lo había guardado, no lo había desperdiciado, para cuando hiciera falta. Y un día estaban en un pueblo donde tenían que ir para otro pueblo y necesitaban, no había en Cuba, no hay, era un caso de Cuba, el transporte, usted sabe cómo es ahí. Y entonces su papá dijo: mira, ahora podemos darnos el lujo de alquilar un auto para ti y para mí con ese dinero, porque el dinero es para cuando haga falta, decía él. Y la hija pudo darse cuenta que allí le hacía falta, si no, no hubieran ido nunca al final del viaje donde ellos iban a casa de sus familiares. Entonces, tenemos que tener para poder usar. Si no tenemos, no podemos usar. Y lo interesante es que Dios nos da a todos para nosotros poder dar. Recuerdo que escuché primera vez cuando tenía 17 o 18 años, un año o dos de convertido, me hablaron de la responsabilidad financiera. Mi papá era una persona bastante tacaña, porque era pobre igual que yo. Y él siempre, yo le he hablado de sus costumbres y eso, que yo le dije: yo en esa no voy cuando sea mayor. Porque él, como yo decía, él se pasaba un día entero abriendo un huequito. Y yo digo: cuando yo sea mayor yo voy a comprar aparatos de que puedan abrir huecos rápido. Y entonces yo nací en cierto sentido con esa tacañería también, hasta que la vida me enseñó a que debemos ser prósperos. Cristo dijo: bienaventurado, es mejor dar que recibir, ¿verdad? Es mejor dar que recibir. Y cuando en la iglesia se hablaba de colaborar para la obra de Dios, el Señor enseguida puso en mi corazón eso. Y hay varias formas de nosotros colaborar en la obra de Dios. Unos la aceptan, otros no. En nuestra época, conforme hay interpretaciones de Apocalipsis que según estamos dando allí, pero hay una generalizada, la que todo el mundo más acepta, porque es la más viable, la más lógica y la más bíblica. La iglesia se sostiene con las ofrendas y con los diezmos de sus miembros. Algunos pastores modernos
y algunos enseñan, pues dice que ya el diezmo no se usa, eso es del Antiguo Testamento, eso es de la ley. Digo, bueno, pues si tú no usas el diezmo porque es de la ley, y no es de la ley, es desde Abraham. Abraham nos dice Hebreos 7 del 1 al 10, vamos allí a Hebreos 7 del 1 al 10, que está en el Nuevo Testamento, es uno de los últimos libros del Nuevo Testamento. Y entonces los que dicen que eso pertenece al Antiguo Testamento, digo, ¿por qué tú usas el Salmo 23? Cuando estás en apuro te gusta usar Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y dónde está ese Salmo? ¿Está en el Nuevo Testamento? Está en el Antiguo. ¿Y por qué usas ese Salmo que está en el Antiguo? Pablo dice que la Biblia es completa y las cosas que están allá en el Antiguo Testamento, las que son simbólicas, sirven para darnos enseñanzas espirituales, y otras no son simbólicas, son directas, y esas pues las recibimos. Jehová es tu pastor, nada me faltará. Es un poema que todo el mundo universalmente, todos los cristianos lo usan y lo han experimentado. El Señor es un Señor que suple en la necesidad. El Señor no deja desamparado al justo, ni deja que su simiente mendigue pan. Son enseñanzas del Antiguo Testamento que se repiten en el Nuevo Testamento. Jesucristo nos enseñó a que nosotros pidamos en nuestra necesidad y Él nos va a suplir. Pero aquí tenemos en el capítulo 7 de Hebreo una mención a un sacerdote misterioso del Antiguo Testamento llamado Melquisedec. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. Y él asimismo dio a Abraham los diezmos, asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Y ahí se habla, vamos a decir desde el versículo 1 al 10, de este personaje que simboliza a Jesucristo, y que Pablo dice que, bueno, el escritor de Hebreo dice que Jesucristo es un símbolo, o Melquisedec es un tipo de Jesucristo, que no se menciona en la Biblia antecedentes de dónde vino, quiénes son sus antepasados, ni quiénes tuvieron después de él, en cuanto a sus líneas genealógicas, y Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, y entonces hace comparaciones, pero menciona constantemente en este pasaje de Hebreos capítulo 7, versículo 1, cómo Abraham dio el diezmo a este hombre y su valor. Y esto está antes de la ley, como 1000 años antes de Moisés, la vida de Abraham. El principio de dar es un principio que está desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cómo damos? Con ofrenda, con diezmo. Hay hermanos que acostumbran dar. Yo me acostumbré desde que me convertí a dar el diezmo, y yo le he hecho la anécdota de lo que nos pasó a Daisy y a mí cuando estábamos aquí, que dejamos el pastorado y se lo entregamos al pastor Carlos Uria. Ellos no eran pastores aquí, éramos nosotros. Daisy y yo fuimos los que empezamos en el techo a arreglarle todo esto que hay aquí al principio. Ellos nos ayudaron, pero éramos los pastores, era los que teníamos que conseguir el dinero, era lo que hacíamos los proyectos, y atendíamos la iglesia. Empezamos aquí, pero cuando lo dejamos, la iglesia nos daba a nosotros $800 al mes. ¿Qué te cree que el sueldo ese es bueno? Y trabajábamos, atendíamos la iglesia, dábamos semana de los jóvenes, semana de las mujeres, semana de los hombres al año, atendíamos a los hermanos, visitábamos, hacíamos, y estábamos en construcción. El Señor no nos faltó. Pero cuando terminamos, que le dijimos a Carlos que ellos iban a pedir a la iglesia de Rostown, y estaba en ese proceso, y le dije, ¿usted quiere ser pastor aquí? Porque a nosotros se nos iba a ir Daisy, se nos iba a ir Uria, se nos iba a ir Lisette, personas importantes en la iglesia, éramos pocos, y él va a ser un golpe. Digo, bueno, pues aquí tenemos nosotros que jugárnosla. Y fue como una luz de Dios, y él dijo, bueno, pues si la iglesia me acepta y tú estás dispuesto a entregar el pastorado, pues vamos a mover los cables para eso, ¿no? Y entonces, lo cierto es que ya iba a haber un pastor, nosotros dejamos ser pastor. Los $800 se acabaron, ya no me lo podían porque se lo iban a dar al nuevo pastor para sus necesidades. Entonces, teníamos ayuda del gobierno, porque éramos presos políticos. Pero cuando vamos a ver, nos mandan un aviso de Social Security, su ayuda ha terminado porque son 7 años. Entonces, nos quedamos sin era una ayuda chiquita, sabes que el gobierno no da mucho, ¿no? Pero nos quedamos sin la ayuda del gobierno, sin el sueldo de la iglesia
Y también hacíamos un part-time por la mañanita, limpiando las ventanas de un banco, que también ese se acabó. Nos quedamos 0-0. Y Daisy me dice, ¿ahora qué hacemos? Digo, lo primero que vamos a hacer es dar el diezmo como lo dábamos antes, como si estuviéramos recibiendo lo mismo. Y era un diezmo de más o menos $1,000. Nosotros dábamos $100 al mes. Y nunca dejamos de dar el diezmo, aunque todo se cayó. Pero nunca Dios nos faltó. Nunca Dios nos faltó. Nunca he sido millonario ni rico, siempre he sido pobre, he estado en el bando de los pobres. No es porque esté en contra de los ricos. Si alguno tiene $1,000,000 y me lo quiere dar, yo lo recibo con todo gusto. Pero Dios nos ha hecho a nosotros millonarios. ¿Qué es ser millonario? Tener paz y tranquilidad y estar conforme con lo que Dios nos da. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y Dios siempre nos los ha dado, con su mantequita, su mantequilla y alguna carnita. Nunca nos ha faltado. Entonces, hermanos, la iglesia de Dios se sostiene con la colaboración de los hermanos. Ofrendas y diezmo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de ofrenda y diezmo? Diezmo es una estabilidad económica de la iglesia. Ofrenda usted da cuando tiene, bueno, pues un pesito aquí, con esos pesitos no se resuelve mucho. Porque los biles son fuertes. Y el seguro de la iglesia es una buena cantidad. No sé cuánto necesita la iglesia, y envía que tú todavía estás de tesorera, para cubrir los gastos mensuales. 3,000 y tanto. Todo eso, y se le da al pastor, porque digno es el obrero de su salario. Él tiene un salario porque no le alcanza para el que le dan aquí. Nosotros de hecho éramos solos, y Dios de alguna manera teníamos amigos, teníamos personas que nos mandaban ayuda, y siempre vino de alguna manera el cuervo como Elías siempre. Pero la iglesia necesita pagar los biles, la iglesia necesita pagar un obrero o muchos obreros. Hay iglesias que tienen un pastor, iglesias que tienen 2 pastores según el tamaño, iglesias que limpia, hay que pagarle limpieza. Yo le decía a este hombre que yo limpiaba con él, le dije por curiosidad, ¿cuánto valdría este templo? ¿Cuánto cobraría usted para limpiarlo cada vez que lo limpia? Dice, $200. ¿Usted sabe cuánto le damos nosotros a la limpieza? Bueno, no sé ahora cómo se la arreglarán con la que está limpiando, si lo está haciendo de gratis pero era $50, una miseria. Se le podía haber dado más, porque no teníamos más. Las iglesias tienen obreros, tienen pastores, tienen gastos, pero no solamente somos nosotros tenemos que ayudar a otros también, como otros. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera el principio vamos a decir, de unidad, de obra de Dios, de cuerpo de Jesucristo? No tuviéramos nada de esto. Gente que no nos conocieron, apoyaron. El corazón alegre hermosea el rostro, y el que da alegremente hermosea todo el espíritu. La estabilidad. Nosotros tenemos que buscar cómo una iglesia se estabiliza económicamente, no solamente con ofrenda, porque a veces la ofrenda es como el cuento del hombre que tenía la puerquita de la Virgen. Le parió la puerca 4 puerquitos y dijo 3 para mí y 1 para la Virgen. Y entonces se perdió uno de ellos, y él dijo, no, se perdió de la Virgen, el de él no se perdió. Entonces, hermanos, las ofrendas, a veces hay hermanos que dicen, bueno, yo ofrendo cuando tengo, pero a veces siempre hay una necesidad que se presenta. Voy a comprar la estufa, voy a comprar el vestido, voy a comprar esto, voy a comprar lo otro, y entonces la ofrenda se achicó o se perdió. Pero el cristiano que acostumbra a diezmar es una cosa fija, y entonces la iglesia tiene una estabilidad. Los que son tesoreros de la iglesia saben eso. Nuestras iglesias siempre tienen un tesorero o un vicetesorero. Aparte del pastor, el pastor no tiene que ver nada con dinero. Eso es, hay miembros de la iglesia que trabajan en eso y se responsabilizan con esa tarea. Dios es un Dios de abundancia, y Él desea que nuestra iglesia sea una iglesia que tenga no solamente para autosostenerse, sino para bendecir. En el lenguaje cristiano hay una palabra que se usa mucho cuando vamos a ayudar, voy a bendecirte.
Hay un hermano que está en crisis, te voy a bendecir, te voy a dar un chequecito de 100, de $200 para que, una bendición. Que seamos iglesias que bendigamos a otros porque tenemos. Dios es un Dios abundante. Dios es un Dios no es raquítico. Haya abundancia en mi casa, dice la palabra de Dios. Esto es una cosa que quería comentar. A mí me importa, hermanos, poco lo que digan la gente. No, que hay pastores ladrones que se roban el dinero. Puede ser que lo haya. Pero a veces cuando yo me he puesto a analizar la cosa, había una muchacha peleando con el pastor y tenía otro. Ya estaban en la web. Y decía que su pastor, puede ser que ella dijera verdad. Pero yo decía, ¿y lo que tú dabas? Tú en esa iglesia no gastabas nada. No ibas al baño para usar una taza limpia, que alguien te la limpió, porque tú no la limpiaste. No comiste cuando estaban brindando comida o tomaste café. No te sentaste en un banco que tenía limpieza y buen olor. Eso era para ti. O sea que lo que nosotros aportamos para la obra de Dios es para beneficio tuyo, mío y de todos nosotros. Y de la obra de Dios en general. Dios es un Dios de abundancia. En estos días estuvimos allá, acompañamos a las mujeres a la actividad de Keiri. ¿Cuántos fueron a Keiri de los que están aquí? No fueron ninguno. La actividad de Eloísa. Y estuve hablando con el pastor porque ellos se metieron a comprar una cosa grandísima allá. Y le dije, ¿cuánto están pagando ustedes mensualmente para esto? Dice, tenemos que conseguir $30,000 todos los meses. $30,000. Digo, ¿cómo lo consiguen? Digo, bueno, pues con esfuerzo e iniciativa tenemos aquí, porque es aquello grande, aquello es, yo digo, aquí va a ser el centro de la obra. $30,000 tienen que conseguir ellos todo. Entonces, bueno, pues tienen alquilado algunas cosas, porque tienen un montón de edificios. Ellos van a hacer una iglesia todavía, porque aquella que tiene, como ustedes vieron, no cabía muy bien allí. Van a hacer una iglesia de unos 600 miembros, un edificio nuevo. Tienen proyectos, pero tienen que buscar $30,000 todos los meses. Lo están haciendo. ¿Por qué? Porque son una iglesia con visión y desprendimiento. Cuando nosotros tenemos visión y desprendimiento, Dios no tiene límites. Dios no tiene límites, porque es el dueño de todo, el que hizo los cielos y la tierra. Y cuando nosotros recibimos nuestro sueldo, el cristiano disciplinado y bíblico del Antiguo Testamento, yo no soy enemigo del Antiguo Testamento y nada más que no, de toda la Biblia es la palabra de Dios, porque el Salmo 23 es mío también, aunque está en el Antiguo Testamento. Todo tiene una estabilidad económica. Dios me dio esto. Bueno, como decía un pastor viejo, dice, esta primera parte, estos 10 no es mío, estos 10 es de Dios. Voy a entregárselo porque Él me lo prestó. Y eso es lo primero que yo rebajo. Antes de otra cosa, antes de pagar otro bill, esto es lo de Dios. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Cuando aprendamos esa ley espiritual, vamos siempre a tener abundancia. Tener abundancia es lo que yo necesito. Y Dios siempre va a suplir conforme a nuestra necesidad y conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.